Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente si eres fanático de las telenovelas turcas y de esas estrellas que roban suspiros en todo el mundo. Prepárense porque vamos a desvelar esa inconfesable verdad, que une a dos de los nombres más sonados del momento, Can Yaman y Demet Özdemir, y su conexión, o más bien, la supuesta conexión italiana. Sí, esa que ha alimentado tantos rumores, tantas especulaciones, y que hoy vamos a intentar aclarar, o al menos, a poner sobre la mesa lo que realmente se dice, lo que se rumorea y lo que quizás, muchos no se atreven a decir. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale ese botoncito rojo que no muerde y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí, en este rincón, siempre traemos las historias más jugosas y los misterios mejor guardados. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué tiene que ver Can Yaman, el galán turco que conquistó Italia con su carisma y su figura, con Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenci? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver Italia en todo esto? La pregunta que muchos se hacen es si su relación, esa química explosiva que vimos en pantalla, traspasó la ficción y se convirtió en algo más. Y si fue así, ¿qué se habla de una verdad inconfesable en Italia? Pues bien, la cosa se pone interesante. Todos recordamos la euforia que causó Can Yaman en Italia. Su llegada fue casi como la de un rey. Fue invitado a programas de televisión, a eventos y literalmente se convirtió en el hombre del momento. Su fama explotó y con ella, los rumores sobre su vida personal. Y por supuesto el nombre de Demet Özdemir siempre estaba ahí, resonando en las conversaciones, en las redes sociales, en las portadas de las revistas. Se rumoreaba y mucho que su relación en Erkenci no era solo profesional. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, esa chispa innegable, como no iba a hacer pensar a la gente que algo más estaba pasando. Los fans, y seamos sinceros nosotros mismos, nos enamoramos de esa pareja en la ficción, y queríamos que esa magia continuara en la vida real. Y en Italia, la acogida a Can Yaman fue tan masiva, tan efusiva, que cualquier cosa que tuviera que ver con él se convertía en noticia de primera plana. Y Demet, a pesar de no estar físicamente en Italia en ese momento, era su compañera inseparable en la pantalla, y por ende parte de ese fenómeno. Aquí es donde entra la verdad inconfesable. Se dice que en Italia, la prensa y el público, acostumbrados a mezclar la vida de las estrellas con su arte, crearon una especie de fantasía alrededor de Can Yaman y Demet Özdemir. La pasión que transmitían en la serie, sumada al carisma desbordante de Can en Italia, llevó a muchos a creer firmemente en su romance. Se especuló sobre encuentros secretos, sobre viajes no confirmados, sobre mensajes ocultos en entrevistas. La imaginación voló, y vaya que sí voló. Se comentaba, por ejemplo, que Can Yaman habría viajado a Estambul específicamente para ver a Demet Özdemir en secreto, o que ella habría hecho lo propio para visitarlo en sus proyectos italianos. Estas historias, aunque nunca confirmadas oficialmente por ninguno de los dos, se tejieron y se alimentaron constantemente. La propia industria del entretenimiento en Italia, que sabe cómo jugar con las emociones del público, quizás no desmintió categóricamente estas especulaciones, porque seamos honestos, un romance entre dos estrellas tan queridas vende y mucho. Ahora, ¿cuál es la verdad inconfesable que se atribuye a Italia? Algunos señalan que si bien es cierto que hubo una química brutal y una relación muy cercana entre ellos, y que esto fue magnificado por la atención mediática italiana, la realidad es que su relación fue mucho más profesional de lo que los fans quisieran creer. Y la inconfesable verdad sería que aunque hubo algo especial, quizás no llegó a ser un romance consolidado y público como se esperó. Pensemos en el contexto. Can Yaman estaba en la cima de su popularidad en Italia. Demet Özdemir, aunque también exitosa, estaba un poco más alejada de ese furor italiano. La prensa italiana, ávida de noticias jugosas sobre su ídolo, habría tejido una narrativa donde Demet era la pieza clave de su vida amorosa. Y quizás para mantener viva la ilusión y el interés, se mantuvieron ciertas ambigüedades. Se habla de que la relación pudo ser intensa, muy intensa, durante el rodaje de Erkenci. Es normal la convivencia en un proyecto así, las largas horas juntos, las escenas de romance, todo eso puede crear vínculos muy fuertes.
Y es posible que esos vínculos se hayan extendido un poco más allá de las cámaras. Pero, ¿un romance de película? Ahí es donde la cosa se complica. La supuesta verdad inconfesable en Italia podría ser que, mientras el público italiano soñaba con una historia de amor real, la realidad era quizás más discreta, o incluso, que lo que se vivió fue más una fuerte amistad y una conexión profesional que un noviazgo formal. Y la presión mediática, el deseo de la prensa de encontrar una historia romántica detrás de la pantalla, habría contribuido a exagerar las cosas. También es importante considerar que en el mundo de la actuación, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. Los actores son profesionales y saben cómo crear esa química que enamora al público. Y si esa química se traslada un poco a la vida real, no significa necesariamente que sea una historia de amor de cuento de hadas. Lo que sí es innegable es la admiración mutua que siempre han mostrado el uno por el otro. En cada entrevista, Can Yaman ha hablado maravillas de Demet, destacando su profesionalismo, su talento y su belleza. Y Demet, a su vez, ha elogiado a Can, reconociendo su carisma y su entrega en cada proyecto. Esa admiración y respeto son pilares fundamentales de cualquier relación, sea de amistad o de amor. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, ¿hubo algo más allá de esa admiración? ¿Y si lo hubo, por qué no se hizo público? Aquí es donde entra la especulación. Quizás, y esta es solo una hipótesis, su relación era algo privado que decidieron mantener así. O quizás, como mencioné antes, la intensidad del momento no se tradujo en un compromiso a largo plazo. ¿Y la conexión italiana, cómo entra en juego? Se dice que en Italia, la cobertura de su vida privada fue mucho más intensa y quizás, menos respetuosa con su privacidad de lo que ellos mismos hubieran deseado. La fama de Can Yaman en Italia era tal que todo lo que lo rodeaba se convertía en un circo mediático. Y si Demet era una figura recurrente en esas especulaciones, es lógico pensar que la prensa italiana buscó incansablemente detalles y pruebas de un romance. Podríamos decir que la verdad inconfesable de Italia es la forma en que la prensa y el público italiano, cautivados por Can Yaman, crearon un universo de fantasía alrededor de él y de Demet Özdemir, un universo donde su romance era una certeza. Y mientras ellos quizás mantenían una relación más privada, o incluso más platónica, la máquina de rumores italiana no se detuvo. Hay quienes aseguran que incluso después de que la relación en la ficción terminara, y con ella, la excusa para hablar de ellos juntos, la prensa italiana seguía buscando cualquier indicio, cualquier conexión para mantener viva la historia. Se hablaba de que Can hablaba de ella, de que ella lo seguía en redes sociales, de que ambos coincidían en ciertos eventos. Todo era material para alimentar la llama de la especulación. Y lo más inconfesable podría ser, precisamente, que a pesar de toda esa cobertura y de todos esos rumores, no hubo una confirmación oficial de un romance. Y esta falta de confirmación, en un contexto donde la gente esperaba una historia de amor, generó aún más intriga. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué lo ocultan? Esas preguntas alimentan la fantasía, y es ahí donde la verdad inconfesable reside, en la brecha entre la expectativa del público y la realidad, por mucho que esta última se mantenga en la sombra. Podríamos interpretar que la inconfesable verdad de Italia es la presión que la fama y la atención mediática pueden ejercer sobre las relaciones personales de las estrellas. Y quizás, para proteger su privacidad o para mantener la calma en sus vidas, Can Yaman y Demet Özdemir optaron por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación, a pesar de la insistencia italiana. En resumen, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman en Italia y la supuesta verdad inconfesable sobre Demet Özdemir gira en torno a la intensa conexión que proyectaron en Erkencikus, la explosiva fama de Can en Italia, y cómo la prensa y el público italiano tejieron una narrativa de romance que, si bien pudo tener alguna base real en una amistad o una conexión especial, nunca se consolidó como un noviazgo público y confirmado. La verdad inconfesable sería, quizás, la discreción con la que mantuvieron su relación, o la ausencia de un romance público a pesar de las expectativas generadas. Es la historia de cómo la ficción puede a veces crear una realidad paralela en la imaginación del público, especialmente cuando hay dos estrellas tan carismáticas involucradas. Y hasta aquí nuestro viaje por este misterio. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañarlo, o al menos intentarlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué opinan de la forma en que la prensa italiana maneja estas historias?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.